Gracias por estar ahí. Este vídeo es el correspondiente a lo expuesto en la sesión presencial del 15 de diciembre de 2021 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj de Arganzuela, en Madrid. Abordamos lo que hemos venido a llamar la reacción progresista a la crisis de 1898. Utilizamos el término progresista como denominador común por su sentido de rechazo a la posición ante el desastre de los distintos bloques sociales que habían quedado excluidos del turnismo de poder que había implantado el régimen de la Restauración canovista. Recogemos las siguientes reacciones. Reforzamiento de los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Avance de los partidos republicanos y de los movimientos obreros. Expansión del anticlericalismo. Incremento del desprestigio de los militares. Y pérdida de la credibilidad de la clase política en su conjunto. Vamos a ello. Consecuencias políticas del desastre de 1898. Aunque el sistema político de la Restauración y su soporte, la Constitución de 1876, sobrevivieron al desastre de 1898, sus consecuencias políticas marcaron la historia de España del siglo XX. Ya hemos hablado de la reacción conservadora, de la renovación del Partido Conservador, proyectada por Francisco Silvela y continuada por Antonio Maura, por una parte, y por otra, del movimiento regeneracionista de Joaquín Costa, óptimo, vital y excesivamente optimista en sus planteamientos, que no pudieron llevarse a cabo, pero que posteriormente fue utilizado como justificación de las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Sí es cierto que en septiembre de 1898, desde las instancias radicales del conservadurismo, se invitó al general Camilo Polavieja a que diera un golpe de Estado. Él, que había sido ayudante de Martínez Campos, fiel al espíritu de la Restauración, tras pedir permiso a la reina regente, que se lo negó, no siguió adelante. En los distintos bloques excluidos del turnismo del poder del régimen de la Restauración se dieron las siguientes reacciones. Reforzamiento de los movimientos nacionalistas en Cataluña y País Vasco. Avance de los partidos republicanos y de los movimientos obreros. Expansión del anticlericalismo. Incremento del desprestigio de los militares. Y finalmente, pérdida de credibilidad de la clase política de la Restauración en su conjunto. Desde el punto de vista de su oposición a un régimen conservador, puede aplicarse a todos estos bloques el común denominador de progresistas, que es lo que hemos utilizado en el título. Será la unión, la unificación de todos estos bloques lo que finalmente acabará con la dictadura de Primo de Rivera, último vestigio de la Restauración, y dará lugar a la Segunda República Española. Reforzamiento de los movimientos nacionalistas. El caso de Cataluña. Antes del desastre del 98, ya existía en Cataluña un reforzamiento de sus señas de identidad propia, inicialmente regionalistas, con el republicanismo federal del sexenio revolucionario, pero ya vimos que se agudizaron culturalmente con la Renaixença y políticamente con la creación de la Lliga Regionalista en 1891 y las bases de Manresa de 1892, que no fueron tenidas en cuenta por los gobiernos de Madrid. La derrota en la guerra con los Estados Unidos demostró las limitaciones del régimen de la Restauración y
se cuestionó de manera total las imposiciones a una periferia más desarrollada económicamente y, en consecuencia, con un mayor peso de la burguesía. El sistema de manipulación electoral basada en el caciquismo encuentra cada vez más dificultades debido al crecimiento de la población urbana entre la que los partidos van adquiriendo cada vez más importancia. En 1906 estalló una grave crisis en Cataluña. La victoria de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó y Prat de la Riba en las elecciones locales de 1906 alarmó al ejército, que veía en peligro la unidad de España. Los comentarios satíricos contra el ejército de alguna publicación barcelonesa llevaron a que 300 oficiales asaltaran e incendiaran las imprentas. La reacción del gobierno fue ceder ante el ejército. En 1906 se aprobó la Ley de Jurisdicciones, que identificaba las críticas al ejército como críticas a la patria y pasaban a ser juzgadas por la jurisdicción militar. La reacción pública fue inmediata. Una nueva coalición, Solidaridad Catalana, consiguió una clara victoria electoral en 1907, reduciendo drásticamente la representación de los conservadores y liberales en Cataluña. Reforzamiento de los movimientos nacionalistas, la cuestión vasca. Previamente al desastre del 98, en la zona más industrial de las provincias vascongadas, Vizcaya, había surgido el nacionalismo vasco. Se pueden encontrar dos raíces. Una de reivindicación de los fueros, suprimidos formalmente por Cánovas del Castillo en 1876, tras el fin de la Tercera Guerra Carlista. Lo que representaba una agrupación de la burguesía vasca en defensa de sus intereses. La otra, en una sociedad profundamente católica, tiene que ver con un rechazo al socialismo. Como zona industrial, Vizcaya y muy especialmente Bilbao reciben emigrantes de otras regiones, obreros, que convierten a aquella provincia en el primer bastión del socialismo. El violento rechazo de esos emigrantes, maquetos, enarbolados por el Partido Nacionalista Vasco, creado por Sabino Arana y su hermano Luis en 1895, tiene los mismos visos de repulsión al emigrante que hoy en día se plantea la extrema derecha europea y norteamericana. Por otra parte, el historiador Juan Pablo Fusi sostiene que el nacionalismo vasco va más allá de la reivindicación de los fueros. Dice que ambicionaba reuskaldurizar una sociedad profundamente castellanizada, con unos fueros que, en definitiva, eran un pacto de acatamiento al poder del rey, y que tras la victoria electoral de 1901 en Cataluña de la Lliga, siguen su ejemplo. Sabino Arana ya había resultado elegido diputado por Vizcaya en 1898. En 1907 conseguían la alcaldía de Bilbao, pero retrasaron presentarse a las elecciones generales hasta el año 1918, en las que lograron 6 escaños, porque presentarse a las elecciones generales representaba reconocer la soberanía de las Cortes españolas. Viene esta colación de que a un vasco de pura cepa, Miguel de Unamuno, cuya tesis doctoral estuvo dedicada a la lengua euskera, escribió en el periódico El Heraldo de Madrid del 18 de septiembre de 1898 un artículo titulado El antimaquetismo, en el que perfila desde su punto de vista esa situación en el País Vasco. Dice Unamuno: el calificativo más adecuado al movimiento nacionalista vasco no es tanto de separatismo como de antimaquetismo. Es, ante todo, una explosión enemiga hacia el español no vascongado, el maqueto establecido en Bilbao y que allí trabaja. Las raíces del movimiento son de carácter económico, radicado en el desarrollo de la industria de la región minera.
es un hecho análogo a tantos otros fenómenos sociales semejantes. Añade, culpan a la llamada invasión maqueta de males que lleva consigo el proceso mismo económico. Es la cantinela de siempre, basada en profunda ignorancia del dinamismo social, ignorancia que es la base del movimiento antimaquetista, cuyo actual cabecilla, Sabino Arana, aunque no de talento, carece en absoluto de sentido histórico, a pesar de las historias que tiene atiborradas en la mollera, y muestra en sus escritos un ayuno completo de cultura científica en cuestiones sociales. Avance de los partidos republicanos y del movimiento obrero. Los republicanos. Desde la restauración de Alfonso XII, el republicanismo español llevó a cabo su propio vía crucis, muy dividido en distintas facciones, como ya comentamos sobre el final de la Primera República: federalistas, krausistas, un mare magnum. Tras el desastre de 1898 y aprovechando la debilidad del régimen de la Restauración, iniciaron un proceso de fusiones con una única idea: república. Su naturaleza unitaria o federal, social o nacional, se dejaba para más adelante. El resultado de esta estrategia unitaria fue la Unión Republicana de 1903, que logró un notable incremento electoral con 35 diputados en las elecciones de ese año. Sus fundadores fueron Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux. Sus divergencias aumentaron hasta que en 1910 se disolvieron. Su espacio será ocupado fundamentalmente por Lerroux y su Partido Republicano Radical. Con respecto al movimiento obrero. Con anterioridad al desastre de 1898, los obreros españoles ya habían comenzado a organizarse, marxistas en el PSOE de 1879 y la UGT de 1888, anarquistas en la Federación de Trabajadores de la Tierra de 1881 y sociedades obreras que culminarían después en Solidaridad Obrera 1907 y la CNT en 1910. Las guerras coloniales radicalizaron al movimiento obrero, ya que en ellas morían muchos trabajadores por causas que les eran totalmente ajenas. Ello les permitió ampliar sus bases en las zonas más industrializadas: Barcelona, Vizcaya, Asturias, Valencia y Madrid. A partir de 1901 hubo una serie ininterrumpida de huelgas en toda España y una gran huelga revolucionaria en Barcelona en 1902, todas ellas de inspiración anarquista y también todas ellas reprimidas con inusitada violencia. Expansión del anticlericalismo. En España siempre hubo anticlericalistas. Las capas más bajas de la sociedad decimonónica asociaban a la Iglesia con el poder, el lujo y la opresión. La crisis finisecular confirió a esta corriente un carácter marcadamente político, fusionado con una monumental capacidad para movilizar a las masas. La Iglesia estaba imbricada en el aparato estatal y en los mecanismos del poder no institucional. Sobre esto, el caso más evidente estaba en el ámbito rural. El párroco era una figura fundamental junto con el cacique. Su influencia podía ser mayor que la que ejercían las autoridades municipales. Pero, frente a este innegable poder, el anticlericalismo en España experimentó un poderoso auge a comienzos del siglo XX. Las clases trabajadoras urbanas se habían alejado casi completamente de la Iglesia. El laicismo y el abierto anticlericalismo habían calado en el proletariado, donde la influencia ideológica anarquista y socialista era evidentes, y también en los sectores progresistas de la pequeña burguesía. El anticlericalismo español no era monolítico. En 1901, un mitin anticlerical en Madrid, en el que participó Pablo Iglesias por el PSOE, su discurso condensó en gran medida
La postura socialista hacia la Iglesia, que no era coincidente con las posiciones laicas defendidas desde el republicanismo y otros sectores progresistas, porque partía de otros presupuestos vinculados a la lucha de clases. Mientras los intelectuales buscaban reducir la influencia de la Iglesia por vías legales, Ley del Candado de 1910 de Canalejas, que prohibió el establecimiento de nuevas órdenes religiosas que se dedicaban fundamentalmente a la enseñanza, marxistas y anarquistas desarrollaron una posición de beligerancia absoluta que desembarcó en la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Institución libre de enseñanza, muestra del laicismo. La Institución Libre de Enseñanza, o ILE, fue un proyecto pedagógico que se desarrolló en España durante medio siglo, 1876-1936, inspirado en la filosofía krausista, un filósofo alemán idealista como Hegel, que propugnaba idealismo, es decir, fundamentalmente racionalidad, libertad y responsabilidad individual. El krausismo fue introducido en la Universidad Central de Madrid por Julián Sanz del Río y tuvo una importante repercusión en la vida intelectual de la nación española, para la que desempeñó una labor fundamental de renovación. Apoyaron y secundaron el proyecto intelectuales de la talla de Joaquín Costa, Leopoldo Alas Clarín, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Joaquín Sorolla, Augusto González de Linares, Santiago Ramón y Cajal o Federico Rupio, entre otras personalidades comprometidas en la renovación educativa, cultural y social. La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos, entre los que se encontraba Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón, separados de la universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral. El influjo de la Institución Libre de Enseñanza recorre las 3 primeras décadas del siglo XX. La renovación cultural y social impulsada por los institucionalistas se hace patente en la Junta de Ampliación de Estudios, que envió estudiantes a completar estudios en el extranjero, lo que favoreció el intercambio cultural con el resto del mundo, y en el Instituto Escuela, que se dedicó a estos principios en la enseñanza secundaria, o en la Residencia de Estudiantes, que tuvo también una importancia fundamental como agrupación de la intelectualidad española. ¿Pero qué era el Instituto Escuela? Pues propugnaba una escuela sin deberes ni libros de texto y en la que el juego es obligatorio. Profesores muy cualificados que acompañan a los alumnos como guías en un aprendizaje sin fin. Estudiantes educados en el amor a la naturaleza, la ciencia, los deportes, las artes, formados en idiomas y a los que se invita a ser autónomos y pensar por sí mismos. Imagínense las diferencias con respecto a la educación en manos de religiosos, que era la imperante en la época por ese predominio de órdenes religiosas que se habían instalado en España con ese fin. Todos estos principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza, que resuenan rompedores y pegados a nuestros días, fueron ideados y trasladados a la práctica por el docente, filósofo y ensayista Francisco Giner de los Ríos, Ronda, Málaga, 1839, Madrid, 1915, a principios del siglo XX, a través de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza y de sus colegios e institutos satélites. Incremento del desprestigio de los militares. Las Fuerzas Armadas habían sufrido directamente las consecuencias del desastre del 98. La derrota, 60.000 muertos,
150.000 inválidos y cientos de millones de pesetas perdidos. Los militares sentían que la clase dirigente y el país en general no les apoyaban lo suficiente. Marruecos parecía brindar un potencial consuelo a la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tras invocar a Isabel la Católica y el recuerdo de las hazañas del general Prim en la guerra de 1859, figuraba igualmente, y quizás con más importancia, la oportunidad de dar ocupación a los mandos del ejército, compuesto por 529 generales y 23.000 oficiales. La guerra de Marruecos nunca fue popular por los desastres que causó, por el alto número de bajas que se produjo, derrotas del Barranco del Lobo en 1909 y desastre de Anual en 1921, y por el mantenimiento de los privilegios en el reclutamiento. Los soldados de reemplazo podían eludir ir a la guerra pagando una cuota, a la que no tenían acceso, sobre todo pues la gente pobre, los obreros y los campesinos. Además, en el ejército se sentía que el empuje de los regionalismos y nacionalismos, especialmente el catalán, suponía una amenaza a la unidad de la patria. La explosión del movimiento obrero también era vista con temor por los cuarteles. El embarque en 1909 en el puerto de Barcelona de tropas de reemplazo destinadas a Melilla provocó el estallido de la Semana Trágica, un acontecimiento decisivo para la vida política española que veremos con detalle más adelante. La carrera imperialista africana se había iniciado en la Conferencia de Berlín en 1884 entre las grandes potencias europeas, Francia, Gran Bretaña y Alemania, para ocupar el sur del Mediterráneo. La acción española en Marruecos fue siempre subalterna de las grandes potencias. El acuerdo de 1904 entre Francia y España fijó las zonas de influencia de ambos países, el sur rico agrícola para Francia, el norte desértico y pedregoso y montañoso, con bereberes mucho más violentos para España. Ello fue confirmado en el reparto de la Conferencia de Algeciras de 1906 y en el Tratado de Fez de 1912, que transformó esa ocupación militar en un protectorado. Pérdida de credibilidad de la clase política. Repensar España. Señala Tuñón de Lara. En 1898, la derrota militar de la España tradicional, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pondrá en tela de juicio los valores de la España arcaica ya vacilante en el siglo. Siglo que marcará sobre todo el fracaso de las estructuras políticas y sociales obsoletas, la quiebra de una España que se aferra desesperadamente, como un náufrago, a las imágenes de la bella época imperial. Esta misma España, que rechazó la modernidad, quedó bajo la tutela de los latifundistas y sus caciques, amos de los dos partidos en el poder, conservadores y liberales, elegidos gracias a la Puerta del Sol, sede del Ministerio del Interior o de la Gobernación en aquella época. Sin colonias, sin dinero o casi sin dinero, llegó el momento en el que tendríamos que afrontar la verdad, en que tendríamos que repensar España. Un equipo de jóvenes, que luego sería conocido como la generación de 1898, estaba dispuesto a repensar todo, a cuestionarlo todo. Estos jóvenes se llamaban Pío Baroja, José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu. El hijo mayor de la generación fue Miguel de Unamuno. Se había hecho amigo de otro inconformista, Ángel Gabinet, un joven diplomático que acabó con su vida ese mismo año, 1898, arrojándose y ahogándose en las aguas de Riga. Les agradezco su atención.
Todo lo que acabamos de ver será trascendente en la historia de España del siglo XX y lo analizaremos con más detalle en las próximas sesiones. Cerramos el primer trimestre y espero que después del paréntesis vacacional pueda verles de nuevo a partir del próximo 12 de enero. Mi despedida en esta ocasión no puede obviar que nos deseemos todos un 2022 libre de la maldita pandemia. Cuídense, cuidémonos. Feliz solsticio y feliz año nuevo.